Bien, jóvenes, continuando con esta segunda parte sobre el tema de la muerte, pues yo les comentaba a ustedes que es un tema que, por supuesto, a los existencialistas lo pusieron en primer plano. Retomo lo que estaba diciendo sobre Heidegger. Heidegger, como buen fenomenólogo, recuerden que él fue un discípulo de Husserl, pues él hace una descripción. Él, simple y sencillamente, pues nos dice lo que él ve, lo que es algo evidente, una verdad de perogrullo. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que el hombre, frase famosísima de él, el hombre es un ser para la muerte. Y ante eso, pues es inobjetable. Y también les decía a ustedes que Heidegger llega a decir que cuando un niño nace, un bebé es un recién nacido, ya está demasiado cerca de la muerte, ¿no? Ya está demasiado viejo para morir. Palabras más y palabras menos. Bueno, la muerte entonces es algo que nos acompaña cotidianamente, está siempre pues a nuestro alcance, o más bien nosotros siempre estamos al alcance de la muerte. Permítame que les lea lo siguiente. Cuando uno tiene conciencia de que algo, un bien, es escaso, no lo desperdicia, ni lo despilfarra. Al contrario, uno se hace avaro. Pues bien, la vida es escasa, es corta, y es un auténtico delito no vivirla y mucho más desperdiciarla. Buena reflexión, muy buena observación. Dice que cuando algo es escaso, pues uno como que lo ahorra, como que uno lo acumula, como que uno lo cuida. Y esto lo podemos ver en estos momentos que estamos viviendo. O sea, que no hay alcohol, que no hay guantes, que no hay tapabocas, que no hay, etcétera. Entonces, como que hasta uno se espanta porque se está acabando. Es escaso estos recursos, estos materiales. Y entonces, ¿qué hace uno ante la escasez? Pues estarla ahorrando, distribuyendo, administrando, pues lo mejor posible, lo más sensato, lo más prudente. Bueno, si entonces hemos tomado medidas de precaución, de cuidado, de ahorro ante bienes escasos o de poca oferta, pues con mayor razón la propia vida. ¿Hay otra vida? De eso hablaremos después. Hablaremos después. Pero la pregunta es, bueno, tenemos esta vida, de eso sí estamos seguros, de otra quién sabe, pero de esta sí estamos seguros. Y entonces, ¿con qué derecho nosotros la despilfarramos, la desperdiciamos, no la enriquecemos, no la cuidamos? Ese es el punto que nos hacen ver gracias a estas reflexiones que hacen los filósofos, los existencialistas y toda una playa de pensadores. Ahorra tu vida, cuida tu vida, vive tu vida, no la desperdicies, no la tires. Como les decía, ¿cuántos de nosotros desperdiciamos la propia vida en puras quejidos, en lamentos, en estar llorando, en estar de malas, en estar iracundos, etcétera? Es decir, la vida parece ser que no la hemos valorado en lo que es. La tienes. Eso es lo que me interesa recalcar. Tienes una vida. ¿Cómo la estás viviendo? Hay una película que a mí me gusta mucho, es una película que trata sobre la muerte. Hay muchas películas sobre la muerte, por supuesto, ¿no? El séptimo sello, una clásica, ¿no? O no sé, Joe Black, ¿no? Vaya, N. Pero hay una que me llama la atención, que se llama My Life, Mi Vida, con Michael Keaton y Nicole Kidman. Ya es una película, como ustedes dicen, viejita, pero está muy interesante. Trata, en pocas palabras, de un matrimonio. Michael Keaton, o sea, el que era de Batman, ya sabes, ¿no? Michael Keaton
está casado con Nicole Kidman y de pronto, pues en sus análisis, pues se entera de que es un enfermo, de que está enfermo de cáncer y lo que es peor, enfermo terminal y no sabe cuánto va a vivir. No sabe cuánto va a vivir. Ya le dijeron, mira, usted está desahuciado. O sea, usted no se va a escapar de eso, ¿no? O sea, usted se va a morir. Es un matrimonio sin hijos, pero en la historia ella está embarazada. Entonces él empieza a hacer videos, precisamente. Pone la cámara, en fin, y le empieza a contar cosas a su hijo que todavía no nace. Y le empieza a contar, pues, muchas cosas, quién es él, cómo ha sido su vida, a qué se dedica, le da consejos, hasta le dice cómo rasurarse. En fin, está simpático porque es un papá que no sabe cuántos años va a vivir y quiere dejarle en video un mensaje, unas palabras, algo para su hijo no nacido. Esto es lo que me llama la atención. Tuvo que él tomar conciencia de la muerte cercana para cambiar su conducta, para cambiar sus hábitos, para darle un giro a su vida. Se daba cuenta que le dedicaba demasiado al trabajo y poco a su esposa y poco a sus seres queridos, a sus hermanos, a sus padres, de los cuales se había distanciado de ellos. Pero el saber que la muerte le podría ocurrir el mismo día o al otro día, le hizo cambiar precisamente de actitud ante la vida. Y bueno, ya para contarte algo bonito, nace su bebé, lo ve, lo carga en brazos y después pues, sucede lo que tiene que suceder. Ya sé que te conté la película, pero vela, por favor, es recomendable. O como diría uno, es palomera. Bueno, otra vez regreso a lo mismo. ¿Cómo arrostras? Esa palabra me gusta. ¿Cómo arrostras? ¿Cómo encaras? ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo ves a la muerte? ¿Como una desgracia? ¿Como una desdicha? ¿Como lo peor que te puede suceder? O como veíamos en la sesión pasada, o quizá como una liberación. Casi, ¿serías capaz, por ejemplo, como San Francisco de Asís, que veía la muerte como su amiga, casi como su hermana? De hecho, así le decía, la hermana muerte. Entonces uno puede decir, a ver, espérate, yo no sería capaz, exacto. ¿Serías tú capaz? ¿Y por qué él sí? Pero fíjate que él, al ver la muerte como su amiga o como su hermana, entonces la veía de otra manera. Vaya, casi con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque en este caso los santos ven la muerte de otra manera. Teresa de Ávila te lo había dicho, muero porque no muero. O sea, de una otra manera también ve a la muerte como ese tránsito, como ese puente necesario para poder tener cercanía, proximidad o un encuentro con el Creador. Pero ¿y si tú no crees, por ejemplo, en una vida posterior? Esa es la cuestión entonces que habría uno que preguntarse. ¿Cómo enfrentas la vida? Dice Fernando Sabater. Así que la muerte sirve para hacernos pensar lo que hemos estado haciendo, pero no sobre la muerte, sino sobre la vida. Exacto. Va junto con pegado. Una cosa nos lleva a la otra. El pensar en la muerte te hace pensar en cómo has vivido, cómo ha sido tu vida. Y espero que ustedes hagan un esfuerzo porque su vida sea una vida de valor, una vida que valió la pena vivir, que tú quedes satisfecho en tu lecho de muerte y que digas, qué bonita fue la vida y de veras valió la pena vivir.
hayan sido 18 años, 25, 30, 50 o qué sé yo. Ahora bien, la muerte es la última palabra. O sea, la muerte tiene la última palabra. Con la muerte acaba todo. Es ella, la muerte, la derrota total del ser humano. O el ser humano es más que la muerte. ¿Está el hombre más allá de la muerte? Estas son las preguntas que vienen inmediatamente después. Ya es un hecho, ya no voy a regresar a este tema, de que estamos condenados a morir, punto, ¿no? Todos estamos condenados a muerte. Ahora, ¿pero hay algo más? Y después de la muerte, ¿qué sigue? Bueno, aquí sí quiero hacer una observación o aquí quiero hacer un comentario. ¿Qué hay después de la muerte? Filosóficamente hablando, no es posible tratar el tema de la muerte. No es posible tratar qué hay después de la muerte. Eso ya escapa a la filosofía. Podemos especular, podemos reflexionar y podemos seguir pensando varias cosas, pero una evidencia, una certeza, una seguridad filosófica de que hay algo después de la muerte, no lo hay. Ante qué hay después de la muerte, la filosofía tiene que reconocer sus limitaciones, tiene que reconocer que no puede ir más allá. Y aquí se une o se distancia de las ideas religiosas. Si hay algo, bueno, algún saber, alguna sabiduría, algún conocimiento, alguna literatura que nos diga sobre qué hay después de la muerte, perdón, eso ya es territorio de la religión, ya no de la filosofía. Pero vamos a decir 2, 3 palabras. En todos los pueblos hay la creencia en la pervivencia de las almas de los muertos. Por ejemplo, entre los aztecas. Siempre en esas culturas de la antigüedad, como que hay una cierta sospecha, noción, presentimiento de que hay algo más. Decía Plutarco, si tú recuerdas, decía que no hay pueblo ateo, que no había en la antigüedad ningún pueblo que negara la existencia de Dios. Esa idea de negar la divinidad es algo de la modernidad. O sea, que los hay, sí, pero es algo que surge con la modernidad. Los primeros ateos, voy a decirlo así, oficiales, pues son de la época de la modernidad, pero no de la antigüedad. Los antiguos creían en Dios, o si quieres, en los dioses, pero también tenían la noción, tenían la opinión de que había algo más después de la vida, de que no todo terminaba aquí. La idea filosófica, subrayo, la idea filosófica de la inmortalidad aparece tarde en Grecia. ¿Cómo que tarde en Grecia? Sí. Ya sabes que la fe, la religión, el mito, la creencia, etcétera, nos hace tener pues como que la seguridad o cierta seguridad de que hay algo después de la muerte. Bueno, y así lo creían los griegos. Recuerda otra vez a Sócrates. Pero ¿quién fue el primero, por decirlo así, en tratar de demostrar la inmortalidad del alma recurriendo a la filosofía? Ustedes lo saben bien,
Platón. O sea, Platón, pues, por supuesto, cree que hay vida después de la muerte. Pero cómo tratarlo de explicar, cómo hacerlo, vaya, amigable, comprensivo a sus contemporáneos? Y entonces recurre otra vez a la filosofía y a sus diálogos. En el Fedón, dense la oportunidad, dense el tiempo de leer el diálogo del Fedón. En ese diálogo, Platón trata de hacernos razonar de que hay algo después. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dice Platón que ¿qué es la muerte? Dice, bueno, la muerte es descomposición. De hecho, así decimos, ¿no? Cuando hay un ser vivo que murió, decimos se está descomponiendo. Hasta decimos huele mal, etcétera. Se está descomponiendo. Dice Platón, el alma no se puede descomponer. Y no se puede descomponer porque no tiene partes. Claro, lo que tiene partes se descompone, pero lo que no tiene partes no se puede descomponer. Si el alma, que es simple, si el alma, que es espíritu, si el alma no tiene partes, no se puede descomponer. Y entonces, como no se puede descomponer, entonces no puede morir. Luego, entonces, como no se puede descomponer, no puede morir, entonces el alma continúa. Te lo dije muy sencillo, te lo dije muy simple, pero así como este argumento, que por supuesto Platón lo hace de maravilla, así como este, hay muchos más argumentos que utiliza Platón para decir, tiene que haber algo después de la muerte. ¿Sí? ¿Y cómo es? Ya lo dijo el apóstol San Pablo. San Pablo dijo, ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparados para los que le aman. Bueno, pues gracias por la descripción, San Pablo. No me dijo gran cosa, pero pues lo que me quiso decir es que es algo maravilloso. ¿Cómo es? Pues quién sabe, porque ni ojo vio, ni oído yo. Si nos vamos a pensar que no hay vida después de la muerte, sino que aquí acaba con todo, o sea, si aquí acaba todo, entonces estamos dando la razón ¿a quién? A Sartre y a Albert Camus. Y entonces, si les damos la razón a Sartre y a Albert Camus, entonces, ¿qué es la vida? Pues la vida es un disparate, ¿no? La vida es un absurdo. O sea, en sí. O sea, en sí es un absurdo. Otra vez Miguel de Unamuno. ¿Por qué de morir? ¿Y por qué de morir si no quiero? Es el absurdo de la vida. El absurdo de la vida y de la muerte. ¿Pero por qué? Porque no tienen una mirada a un porvenir, voy a decirlo así, glorioso, a un porvenir encantador, a un porvenir que nos entusiasme, ¿no? Aquí acaba todo. Y mira, tú puedes decir, bueno, pues sí, que aquí acabe todo. Bueno, si has tenido una vida de maravilla, si te ha ido muy bien en la vida, si has tenido todo, lo que decimos ¿no? Tienes todo en la vida, pues qué bien. Y si no, y si tu vida ha estado plagada de desgracias, de penas, de pesadumbres, de dolores, de enfermedades, no sé, de vuelcos de la vida económica, no sé. Entonces, ¿no es la vida un absurdo? Obviamente, yo sé que muchos lo dicen ellos sobre todo, porque ellos son personas que vivieron las guerras mundiales. Y la guerra mundial es una locura. O sea, las guerras es una indecencia. Y entonces, ¿no? ¿Te imaginas haber vivido para ser carne de cañón? Para que te atraviese una bala perdida. Entonces, si la vida termina aquí, realmente la vida, qué difícil es vivirla. Y qué difícil es vivirla porque no hay esperanza. Quiero leerles otro texto
de un muy querido maestro, el doctor José Rubén Sanabria, uno de mis profesores de la universidad, que a mí, bueno, fue para mí un excelente catedrático, y él tiene un libro que se llama Filosofía del Hombre. Y entonces hay un texto de él que se los quiero compartir. Dice él: sé que voy a morir, pero también sé que soy más, mucho más que la muerte. Sé que la muerte no es la última palabra en el drama de la existencia humana. Sé que mi vida no se hundirá en la nada. Sé que el valor absoluto de la persona exige la supervivencia. Sé que no moriré del todo. ¿Cómo será ello? Filosóficamente no tengo respuesta. Creer, bueno, está ahí esto. Creer en una vida después de la muerte es una apuesta. Recuerden la apuesta de Pascal. Pascal decía que creer en Dios tiene mucho más ventajas que negar su existencia. Si creo en Dios, lo gano todo. Si no creo en Dios, nada pierdo. Igual te puedo decir con la cuestión de la inmortalidad, no del alma, porque eso es muy griego, del sujeto. Apostar en la existencia de uno después de la muerte es apostar a ganar. Es tener la idea de que quizás sí, en ese, quién sabe cómo, lugar, estado, situación, incluso el tener, el volver a ver, por ejemplo, a los seres queridos. En mi caso personal, volver a ver a mis padres. ¿No es una bonita esperanza? O sea, ¿no es mejor pensar que sí a que no? Entonces, si apostando por Dios es ventajoso, pues yo creo que también el pensar en una vida después de la muerte también es ventajoso. Ya para concluir este punto, quiero leerles ya para concluir, quiero leerles un escrito que, wow, cuando lo escuché hace muchísimos años, dije, mira, aquí esta es una norma de vida, una orientación. Y no lo escribió una filósofa, no lo escribió una literata, no lo escribió una intelectual, sino que la escribió una persona como tú y como yo, que de pronto un día se sienta y se pone a escribir. Y está tan bien escrito que fue traducido a varios idiomas. Y probablemente ya lo conoces, pero qué norma de vida, qué manual de vida. Y quiero que te lo lleves. De Ana María Rabaté, En vida, hermano, en vida. Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy. Sé muy bueno. En vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándala hoy con amor. En vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa,
al amigo cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Tú serás muy venturoso si aprendes a ser felices a todos los que conozcas. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Claro. Antes de que se me olvide. Digo, qué buen poema, ¿no? Hay muchos libros sobre la muerte, la inmortalidad y bla, bla, bla. Uno que te recomiendo, hay muchos, pero hay uno que a mí en lo personal, mira, chulada de libro. El hombre y su muerte, de Víctor Manuel Pérez Valera, publicado por Davar Ediciones. Si te lo puedes conseguir, te lo recomiendo mucho, vale la pena.